¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Erico y Guillermo, por la invitación a participar en el Congreso. Yo soy Luis Manuel Gómez Portugal, soy socio fundador de Esquema Arquitectos y bueno, vengo a hablarles un poquito de estas ciudades integrales e incluyentes que pienso que puede ser el modelo a seguir en los próximos años. Es un urbanismo sostenible. Entonces, bueno, básicamente esto surge a partir de muchos conceptos, esencialmente también viene del Lead Neighborhood, pero específicamente en México se empezó a desarrollar hace muchos años, desde 2013, la parte de los DUIs o desarrollos certificados, que luego cambió y ahora se llaman polígonos estratégicos. Básicamente es un mecanismo que tiene el gobierno federal a través de Banobras y de Fonadín para financiar desarrollos muy grandes con los gobiernos de los estados, porque normalmente los gobiernos de los estados no tienen el capital suficiente para poder hacer este tipo de desarrollos y seguir estas prácticas. Entonces, de alguna manera, gobierno federal dice, si tú, gobierno del estado, llevas a cabo todas estas prácticas de urbanismo sostenible, entonces el gobierno federal puede poner parte del dinero, lo cual hace muy atractivo para los gobernadores. Bueno, y todo esto parte un poquito de esta verdadera sostenibilidad y no la sostenibilidad que durante muchos años se manejó que era solamente ambiental. O sea, sabemos ahora que la verdadera sostenibilidad tiene que ser económica, la cual funciona porque si no, no habría desarrollo inmobiliario. Cada vez está más fuerte el desarrollo del medio ambiente, pero sin embargo la parte social es la que está más olvidada y es la que menos atención se le ha puesto, por así decirlo, ¿no? Bueno, y estos principios que hay que ir cumpliendo para desarrollar o para tener estos desarrollos certificados, digamos que esta primera parte de la plática les voy a describir un poquito estos principios y en la segunda parte lo vamos a ver aplicado a ciertos casos de estudio prácticos ya, ¿no? Número uno, para este tipo de proyectos tienen que ser proyectos productivos y sociales. No puede quedar un solo componente. Si es meramente productivo, entonces no tiene ningún sentido que el gobierno esté interviniendo, porque tiene que haber una parte social, y si es totalmente social tampoco funciona, porque eso hace que estemos creando elefantes blancos que de dónde se van a pagar y cómo se van a mantener. Entonces siempre tenemos que tener estos dos componentes. Después necesitamos aprovechar los vacíos urbanos, sobre todo en las zonas centrales. Esto es muy importante porque vamos redensificando, estamos aprovechando el espacio ya disponible y donde ya tenemos infraestructura, y esto de alguna manera evita que la ciudad siga creciendo hacia las periferias. Y aunado a esto, es un poco el mismo principio, pues obviamente vamos redensificando las zonas centrales de la ciudad, lo cual nos permite generar mucho más plusvalía y las ciudades se vuelven más competitivas. Eso es algo bien importante. Por ejemplo, este es un caso de Barcelona que es muy famoso, y este principio de ciudades densas y compactas, que lo que busca una ciudad densa y compacta es generar que el desarrollo no se siga yendo hacia las periferias, compactar, pero ya sabemos que esto tiene muchos beneficios de otro tipo. Una ciudad densa y compacta tiene transporte más barato porque tiene transporte de alta frecuencia. Si tenemos plantas bajas comerciales, produce que la gente camine, que sea interesante, y eso nos lleva a tener mejores o a bajar los índices de inseguridad. No hay nadie mejor que cuide que la propia gente caminando en la ciudad. Perdón. Ya no regresa. Una disculpa. A ver, bueno, estábamos aquí. Entonces, posterior a eso y aprovechando los vacíos urbanos, lo que se debe de hacer es restaurar los tejidos
urbanos para volver a conectar. Alguien en un panel hace un momento decía, lo importante es conectar, exactamente, hay que volver a conectar la ciudad y que no vayamos teniendo ciertas zonas. Por eso, en la medida de lo posible, lo que tenemos que evitar en el desarrollo es seguir haciendo fraccionamientos cerrados, porque nos está desconectando toda la ciudad. Entonces, esto mismo nos lleva a tener una mejor integración social. El mismo espacio físico está influyendo en la parte social. Algo muy importante en estos desarrollos, y se ha venido estudiando desde hace muchísimos años, es que este urbanismo del siglo pasado, en el que se pensaba que acá estaba la vivienda, acá estaba el trabajo y acá estaba el entretenimiento, eso no funciona, ¿no? Eso no funciona porque los horarios lo que provocan es que ciertas partes de la ciudad se queden vacías en ciertos horarios y entonces hay inseguridad. Un usos mixto lo que está haciendo es que mezcla todo y se vuelven ciudades mucho más dinámicas. Pero algo muy importante también en los usos mixtos no solo es eso. Realmente los usos mixtos lo que más nos ayudan es a la cuestión de la movilidad, porque la movilidad no se resuelve con nuevas calles, avenidas, segundos pisos. La verdadera movilidad o cómo podríamos mejorar sustancialmente la movilidad es recortar los orígenes y los destinos. Esa es la clave de la movilidad, no son las calles. Y los vamos a decir, estos orígenes y destinos solo se recortan con usos mixtos para que la gente viva, trabaje y se entretenga de manera mucho más próxima, ¿no? Y otra cosa muy importante, y esto a veces cuesta trabajo, y perdón que lo diga así a los mismos desarrolladores, es que este tipo de desarrollos deben de tener los 3 niveles de vivienda. Debe de haber vivienda residencial, debe de haber vivienda media y debe de haber vivienda popular o tradicional, como le queramos llamar. ¿Y por qué? Porque si no, no hay integración social. Si no, seguimos haciendo ciudades de ricos, de clase media y de clase baja, y eso no funciona a la larga, eso también provoca inseguridad. Entonces, no estamos diciendo que tenga que haber un edificio residencial junto a un edificio de vivienda de interés social, pero en un gran predio de 70 hectáreas, de 100 hectáreas, sí debe de haber los 3 niveles de vivienda, porque de esa manera estamos provocando más equidad. Bueno, los famosos DOTS, seguramente ya no tengo mucho que platicarles aquí, con estos principios de caminar, pedalear, conectar, transportar, mezclar, pero bueno, básicamente lo que buscan los DOTS o los diseños orientados al transporte es esta transformación de las ciudades. Estas son las ciudades que en muchos casos siguen siendo así, que la ciudad está diseñada totalmente para el coche y que se pueden transformar a una ciudad mucho más para los peatones, para la gente. Aquí vemos cómo en la parte de arriba son mini banquetas y todo el espacio es para el coche. Abajo podemos ver grandes banquetas donde los restaurantes pueden poner mesas afuera, hay vida de ciudad, tenemos vegetación, tenemos ciclovías y una cosa muy importante es que tenemos carriles asignados al transporte público. Y si vemos todo esto, a lo que le estamos pegando y a lo que estamos reduciendo es al automóvil, ¿no? Privado, obviamente. Y eso va relacionado con esto, ¿no? Que es la pirámide de la movilidad. Tenemos que entender, yo creo que ya en los últimos años he entendido muy bien esto, que primero son los peatones, después son las bicis, después es el transporte público porque es lo más democrático, y después el transporte de carga, y al final la última prioridad debe de ser el coche privado. Bueno, este es uno de los principios más importantes. Las plantas bajas comerciales y de servicios es la conexión de todo, es la conexión de la arquitectura con el urbanismo, es la conexión del edificio con la calle, del espacio privado con el espacio público. Si las plantas bajas, si no tenemos plantas bajas comerciales, la gente no tiene a qué salir a caminar a las calles. No podemos, necesitamos dejar de hacer estacionamientos en plantas bajas, tienen que estar o arriba o abajo, pero lo más valioso de un edificio es la planta baja, porque es lo que nos conecta con
todo lo demás de la ciudad. Y si la planta baja tiene una cuestión interesante, número 1 va a estar iluminada, número 2, las personas van a salir, van a caminar y eso nos va a ayudar a tener más seguridad en la ciudad. Bueno, y obviamente necesitamos diseñar ciudades para todos. Yo hace muchos años oí a estos colombianos que hablaban y que tenían este principio que decían, hay que diseñar el 880. Yo decía, bueno, ¿y el 880? El 880 quiere decir que tú debes de diseñar una ciudad para un niño de 8 años que se pueda mover solo y para una persona de 80 años que se pueda mover solo. Si no estamos logrando eso, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Un ejemplo es en un parque, si no hay bancas a cada 100 metros, una persona de 80 años va a ir una vez y nunca más, porque no está hecho para él. Por eso es muy importante también en las avenidas, en las grandes avenidas, que existan camellones, porque la gente de 80 años necesita cruzar y si no le da tiempo de llegar hasta el otro extremo, se queda en el camellón y lo hace en 2 tiempos. Pero el problema que tenemos es que los que diseñamos y estamos en esta generación entre 20 o 60 o 70 años, no nos damos cuenta de eso porque no lo necesitamos, pero alguien de 80 lo necesita. Bueno, otra cosa importante son los referentes históricos. Los referentes históricos nos dan identidad, nos conectan con nuestro pasado, nos conectan con lo que fue y sigue siendo una ciudad. Si no tenemos referentes históricos, pues las ciudades podrían ser donde fuera. Necesitamos generar identidad en nuestras ciudades. Necesitamos tener diseños bioclimáticos con estrategias pasivas que no cuesten. ¿Y a qué me refiero? A orientación solar, a orientación de viento, sobre todo, ¿no? Y bueno, finalmente, para terminar la parte de los principios, necesitamos diseñar con la gente. Ahorita voy a poner un ejemplo de un proyecto que se diseñó con el Movimiento Popular de Iztapalapa en la Ciudad de México, de donde muchas veces las ideas del proyecto surgieron no de los arquitectos ni de los urbanistas, sino de la propia gente que ya tenían muy claro qué es. Nadie conoce mejor el espacio que la gente que lo vive ahí. Entonces, estos arquitectos dioses que creemos que podemos llegar en un plano y diseñar toda una ciudad, estamos fallando y por eso hay muchos desarrollos que no funcionan y que se invierte muchísimo dinero y acaban no funcionando, porque no estamos teniendo en cuenta a los usuarios que van a estar ahí. Bueno, hasta ahí esta parte. Quiero platicarles rápidamente de algunos proyectos en donde hemos ido aplicando toda esta metodología. Un primer proyecto es en Durango, en la ciudad de Durango. Este es un proyecto de 73 hectáreas. Más o menos en la parte de allá vemos la antigua estación de ferrocarriles. Y este es un predio que seguramente estuvo vacío probablemente más de 100 años. Eran los antiguos patios de maniobras del ferrocarril. Y toda la zona sur es el centro histórico de la ciudad de Durango. Estamos a 9 cuadras del centro histórico, por lo que esto era una gran oportunidad, prácticamente única, que es difícil que se repita. Pero el gran problema, esto se trabajó con Fonadín, con Banobras, con Conavi, con Sedatu, y lo que más se buscaba es cómo vamos a conectar nuevamente la ciudad, la parte sur con la parte norte. ¿Por qué? Porque la parte sur, que es el centro histórico de Durango, pues obviamente se desarrolló un nivel o una sociedad de clase media o media alta, porque ahí está la economía de Durango. Pero la zona norte, pues es una zona muy deprimida, pues, que hay casas prácticamente de lámina y que estuvo totalmente aislado. De un extremo al otro extremo tenemos casi 2 kilómetros. Entonces, el darle la vuelta, pues es bastante. Entonces, si se fijan, lo que buscamos aquí era esta conexión norte-sur. Gobierno de Durango ya tenía esta avenida central, eso fue lo único que no nos dejaron tocar, y nos dijeron, vamos a hacer un viaducto en un solo sentido de 4 carriles. Y dijimos, eso no va a pasar. Eso no va a pasar por desarrollo certificado y te lo van a votar. Necesitas tener 2 carriles para acá, 2 carriles para acá
meter semaforización y meter un camellón, por lo que ya platicamos del 880. Entonces eso hace que la gente sí camine. Si tú tienes un viaducto de alta velocidad, la gente no va a caminar por esa calle nunca. Entonces, si bajas la velocidad y obviamente hay comercios, la gente empieza a caminar. Eso por un lado, pero en el otro sentido, si se fijan, solo hay 3 calles transversales que cruzan el desarrollo y todo lo demás es totalmente permeable, son puras calles locales para entrar a las viviendas, pero que no cruzan, lo cual permite que todo el desarrollo sea en un casi 85-90% peatonal. Y si se fijan, si me siguen aquí, hay un corredor ecológico que va dando toda la vuelta y que cruza y va pasando por todas las zonas verdes. Esa idea surgió de trabajar con unos filósofos, trabajar con unos sociólogos, y un poco volados ellos decían, ¿cómo quitamos el yo y hacemos el nosotros? Suena medio filosófico, pero eso era, hay que hacer un algo que nos integre y que por medio de una repetición, yo salgo a caminar, salgo en la bici, salgo con la carreola, salgo con mi perro, una vez, otra vez, otra vez, y por medio de todos los comercios que va habiendo en plantas bajas voy conociendo a la gente y poco a poco voy integrando. Y si aparte estamos hablando de que hay los 3 niveles de vivienda, hay una mayor integración y cuando la gente se conoce también baja la inseguridad. Por otro lado tenemos en la parte roja el equipamiento educativo, tenemos esta parte gris que va a ser un hospital, lo amarillo es una plaza comercial, lo rosa de allá es una plaza comercial abierta, si se fijan no hay estacionamientos en plantas bajas, todo es para abajo o para arriba. Y arriba de esa plaza comercial tenemos como usos mixtos la zona residencial. Entonces, sí hay zona residencial, de alguna manera es más exclusiva, pero pertenece al todo. Arriba tenemos la vivienda popular, abajo tenemos la vivienda de segmento medio. Ya en el plan maestro esto se movió un poquito, pero bueno, de alguna manera, y tenemos todos los morados que son edificios de oficinas, recordemos que siempre con plantas bajas comerciales. Bueno, y pues más o menos esto quedó así. Este es un desarrollo que ya se está haciendo, ya se están vendiendo los macrolotes, ya está las avenidas principales de la zona sur, que es el polígono de fase 1. Después les quiero platicar un proyecto también muy interesante, este es en la ciudad de Mérida, son 26 hectáreas. Aquí por cuestiones del dibujo, el norte está para el lado derecho, o sea, estamos volteados. Allá vemos el centro histórico de la zona de Mérida y estamos a 4 cuadras de Paseo Montejo, o sea, de la avenida principal. Este es el famoso predio de La Plancha, que fue muy famoso porque ahora en este gobierno quieren poner la estación del Tren Maya ahí. Entonces, este fue un proyecto que se hizo antes, que no contemplaba todavía la parte del Tren Maya, pero lo que se buscaba en este proyecto era cómo hacemos un nuevo parque metropolitano, un nuevo centro para Mérida moderno, que aparte tenga desarrollo inmobiliario, que genere trabajo y que nos ayude a redensificar un poquito más la zona central. Lo amarillo se propuso con un cambio de suelo para subir a 6 niveles y lo naranja, que está un poco más lejos del centro histórico, a 8 niveles. Y la parte de la conceptualización de este proyecto, bueno, entonces lo que se buscaba es tener este gran parque con 2 destinos. Un destino es uno ya existente, que es la Escuela de Artes y Oficios de Yucatán, y hacer del otro lado un foro de cultura yucateca con gastronomía yucateca, un poco como en memoria de las plazas de Mérida, donde existe toda esta gran cultura gastronómica, musical, de muchas cosas, ¿no? Y basado en esto, los círculos rojos están marcando plazas donde va a haber edificios públicos y estas calles son peatonales y rematan justamente sobre estas plazas. Después tenemos esta organización de unos cuerpos de agua que nos pueden ayudar eventualmente conectándose y inundándose a que en una lluvia muy fuerte o en una temporada pueda captar el agua y no se nos vaya a inundar toda la ciudad. Entonces
digamos que es un vaso regulador, por decirlo así. Y todo lo gris oscuro es el nuevo desarrollo. Voy a pasar aquí podemos ver un poquito cómo quedó. Si se fijan, estas diagonales que tenemos no son por capricho. Estas diagonales son exactamente como están las vías de ferrocarril actuales. También olvidé decir que también es los patios de maniobra del ferrocarril, y precisamente están en estas diagonales. Entonces es como decir, vamos a dejar ciertas cosas para la memoria histórica, porque ahí eran los ferrocarriles, e inclusive se pueden poner vagones que pueden servir para comida, para baños públicos, para mucha cosa, y tenemos la memoria del lugar. Bueno, San Luis Potosí es un proyecto mucho más grande. Aquí el norte está para el otro lado por cuestiones de dibujo. San Luis Potosí es un proyecto de 114 hectáreas, es una cosa enorme. Y en este punto vemos aquí el centro histórico y la alameda actual de San Luis Potosí, pero este es un predio también de los antiguos patios de maniobra de los ferrocarriles, que está partiendo toda la parte central de San Luis en oriente y poniente, y nuevamente pasa lo mismo de las distintas clases sociales por esta gran división que tenemos en la ciudad. Entonces, partiendo de este punto, lo que se propuso muy preliminarmente, y vamos a decir solo como conceptual, es esta propuesta. ¿De qué se trata? Se trata de crear un nuevo centro verde, moderno para San Luis Potosí, el cual tenga todo un corredor ecológico que va de sur a norte, lleno de plantas bajas comerciales, vivienda, y entonces es un corredor ecológico peatonal, ciclista, pero también comercial, y que también está potencializando la economía. Y a partir de eso cruzamos y dejamos cruzar el coche, pero no lo dejamos meter, nada más lo cruzamos para que la ciudad vuelva a conectar todo, y de esa manera la prioridad la siguen teniendo los peatones. Por otro lado, toda la zona naranja es un desarrollo inmobiliario de usos mixtos, de más alta densidad, y la zona amarilla de densidad media, y de esa manera nos integramos a la ciudad. ¿Cómo vamos de tiempo? Me voy a saltar uno. Me voy a saltar Culiacán para platicarles otra cosa rápido. Es que a veces no cambia. Bueno, este es un desarrollo en Tulum, está en conceptual, son 58 hectáreas, esta es la carretera que va a Mérida, y aquí básicamente lo que se intentó hacer fue tener este gran corazón verde para generar un centro de barrio y que no fuera un fraccionamiento totalmente de coches, sino que parezca que es parte de la ciudad. Tenemos una zona de vivienda para trabajadores y 2 zonas residenciales. Lo muy importante aquí es, si pueden observar, que hay un diseño muy lineal, en este sentido. Eso responde a que es un proyecto que se diseñó bioclimáticamente, porque desde allá sopla el viento, y entonces lo que está permitiendo la misma construcción es dejar pasar el viento, que toque el punto central y que inclusive nos pueda aventar brisa. Esa estrategia bioclimática puede reducir 1 o 2 grados de temperatura, que es muchísimo. Entonces, bueno, en la parte de afuera se dejó almacenes, un centro comercial, business center, hotel, y toda la parte de vivienda vertical, que en Tulum solo puede ser de 3 niveles, se dejó en el centro para generar mucho más dinamismo. Y el resultado pues es algo así, en donde vemos la vivienda vertical, vemos las zonas centrales de comercios, tenemos el cuerpo verde con el cuerpo de agua, y vemos una ciudad que puede ser viva, que no está solamente diseñada para los coches. Claro que hay coches, pero también hay grandes banquetas, también hay ciclovías, y es una ciudad para la gente. Y finalmente, ya nada más terminamos con este fue un concurso internacional. El C4I es una institución en Bélgica que lo que busca es generar medidas que vayan en contra del cambio climático para ver qué podemos hacer. Entonces, en 2018 sacaron esta convocatoria a nivel mundial
y había muchos predios. Nosotros decidimos participar en este concurso con un predio de 16 hectáreas en la zona de Iztapalapa, de la Ciudad de México. Aquí sí es mucho más vivienda de interés social. Estos 10 puntos eran las 10 estrategias que pedía el C40 como estrategias en contra del cambio climático. Y nosotros decidimos atacar todo esto en base a estos principios. Número 1, derecho a la ciudad. Derecho a la ciudad, que si lo podemos resumir en muy poco, el derecho a la ciudad quiere decir que la ciudad no solo tiene que ser vista como un negocio. La ciudad es para la gente y ese debería de ser el primer punto, la estrategia central. De la misma manera la vivienda es un derecho humano, también es un negocio, pero también primero es un derecho humano. Posterior a esto y diseñando esto junto con la gente de Iztapalapa, vimos que ellos habían desarrollado muchas cosas que tienen que ver con estas cuestiones de cooperativas. Estas cooperativas o propiedad colectiva y no privada que permite que la gente de bajos recursos tenga acceso a vivienda, porque si no, no tienen otra manera y ellos mismos se van ayudando y van autoconstruyendo. Eso es un principio de la creación y producción social del hábitat que se ha hecho muy famoso en Latinoamérica y que es esta manera en la que la gente se va ayudando y van autoconstruyendo. Obviamente tienen asesorías, no lo hacen solo. Y finalmente lo de las ciudades para la gente, de Jan Gehl, que ya lo conocemos muchos, que tiene que ver con este diagrama. Este diagrama a mí me encanta muchísimo porque en vez de pasar de un espacio público a un espacio privado, tiene grados. Pasamos de un espacio público a uno semipúblico, a uno semiprivado y a uno privado. ¿Qué produce esto? Produce que se vayan formando pequeños grupos que a su vez van perteneciendo a grupos un poquito mayores y a su vez a grupos un poquito mayores. Eso genera identidad en las comunidades, eso genera seguridad, genera autoorganización, porque las comunidades se pueden autoorganizar, por lo cual estamos creando sociedades más democráticas. Es un gran principio, ¿no? Esto no lo inventamos nosotros, obviamente. Y entonces la gente de Iztapalapa, con todo esto, llegamos a un concepto que ellos querían y querían retomar de alguna manera de la cultura mexica, que eran estos calpulis, en donde las casas rodeaban a unos patios y que se organizaban a través de profesiones, ¿no? Que casa muy bien casualmente con esto. Entonces, bueno, las 16 hectáreas es un predio de los trolebuses eléctricos y que ya se desocupó y que solamente ya se desocupó parcialmente, solo queda una tercera parte y con las otras 2 terceras partes se desarrollaron estas alamedas, que son los espacios semipúblicos, y luego toda la zona de viviendas, ya no me voy a alargar más porque si no, con patios privados en cada vivienda, que son los espacios semiprivados, y luego ya se puede pasar a las viviendas. Y esta vivienda se organiza a través de vivienda progresiva, pero vertical, lo cual quiere decir que los edificios tienen doble losa o losa a cada 2 niveles y la gente puede comprar y puede crecer su casa. Y bueno, queda algo así, en donde esta frase de Jan Gehl es muy famosa: la estructura física en realidad está sustentando la estructura social, y yo creo que hacia allá tenemos que ir. Creo que esta cuestión de la sostenibilidad y de las ciudades integrales, incluyentes, del urbanismo sostenible, está muy bien que sea sostenible económicamente y también medioambiental, pero si se nos olvida la parte social, no lo estamos consiguiendo, no está siendo sustentable o sostenible. Eso sería todo, muchas gracias. Perdón, yo me alargué más. Muchísimas gracias. Un aplauso para Luis Manuel, aquí va a estar, Esquema Arquitectos, muchísimas gracias. Estaba a tiempo, si lo hubiéramos dejado, hubiera echado 2 horas de presentación, la verdad muy interesante, pero muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ya sin más que decir, les doy pues la despedida, el agradecimiento a todos ustedes que vinieron, muchos desde tan lejos, desde Tijuana, de Mérida, desde Uruguay, ¿no? Estaban aquí, desde Argentina,
de Guanajuato, están por aquí alguien de Aguascalientes, de Querétaro, ¿no? De muchísimos lados están muy interesados en la Plaza de Guadalajara. Y tenemos nuestros eventos próximamente el 21 y 22 de septiembre en Monterrey. Guillermo está armando el programa. El 7 de octubre en Mazatlán, que es un evento 100% hotelero y turístico. Y nuestro magno evento el 9 de noviembre en la Ciudad de México, no se lo pierdan, más de 1000 personas, un programa de todo un día completo, talleres, workshops, zona de exhibición, una fiesta, un after party, networking que hacemos y fenomenal. Entonces no se lo pierdan, es Exni 9 de noviembre, exni.mx, ahí pueden ver toda la información. Y pues muchas gracias a más de los 202 personas que vinieron y asistieron, les agradezco su tiempo y hasta la próxima. Gracias.